Hola, mi nombre es Silvia, formo parte del equipo de 5 Working y seguimos con las videoentrevistas que estamos llevando a cabo dentro del programa Reinicia. Este programa, a través del cual tratamos de generar contenido que pueda resultar de valor y útil para autónomos, pymes, startups y emprendedores. Hoy para ello contamos con Germán Valentín, que nos va a contar qué hacer si nuestra empresa es insolvente. Germán es abogado experto en asesoramiento jurídico a empresas y tiene más de 12 años de experiencia. Desde mayo del año pasado, además, dirige su propio despacho en el que asesora a pymes y autónomos sobre derecho de sociedades, contrato con proveedores y clientes y asuntos con administraciones públicas. Muchas gracias por estar con nosotros y nada, si quieres vamos con la primera pregunta. Desde el punto de vista legal, ¿qué es una situación de insolvencia? Bien, pues desde un punto de vista jurídico, la situación de insolvencia se define como una situación en la que un autónomo o una sociedad se ha quedado sin dinero para hacer sus pagos o está a punto de quedarse sin dinero para hacer sus pagos. Cuando hablo de pagos, pues me refiero a pagar a los trabajadores sus salarios, pagar a la seguridad social las cotizaciones, pagar impuestos a Hacienda, devolver un préstamo o un crédito que te ha dado un banco, todo tipo de pagos. Eh, el matiz aquí es importante porque esta definición que yo estoy dando es la definición que da la ley concursal o la normativa concursal. Y esa definición no coincide, y eso a lo mejor puede dar lugar a alguna confusión, con la que a lo mejor daría un contable o un analista de estados financieros. Un contable o un analista de estados financieros probablemente hablaría de insolvencia o de quiebra solamente en una situación en la que el pasivo en el balance fuera mayor que el activo. Pero desde un punto de vista jurídico, también puede ser una situación de insolvencia, una situación, la típica situación de la que se habla como un problema de tesorería o como un problema de liquidez. ¿Qué implicaciones tiene para mi negocio y para mí una situación como esta? El empresario, tanto si es un autónomo como si es un directivo de una sociedad que detecta, que se da cuenta de que su negocio está en esa situación de insolvencia de la que acabo de hablar, normalmente tendría dos opciones por ley. O bien pide la declaración de concurso de acreedores, o bien empieza a negociar con la gente a la que el negocio le debe dinero, con los acreedores. Ahora mismo se está aplicando una excepción temporal a esta regla hasta el 31 de diciembre de este año, que lo que cambia es que ahora mismo no es obligatorio pedir la declaración de concurso, es voluntario para aquel que quiera. Y pues sigue estando ahí la opción de, sin llegar a pedir la declaración de concurso, iniciar una negociación con la gente a la que el negocio le debe dinero, con los acreedores, informando de ello al juzgado. Bueno, tanto si se hace porque la ley lo obliga como si se hace voluntariamente, el concurso puede acabar de dos formas, básicamente. Puede acabar en la liquidación, eso en lo que consistiría sería en que se venderían bienes, se cobraría dinero de gente que le deba dinero al negocio y con ese dinero que se saque de esas ventas de bienes y de esos cobros, pues se pagarían las deudas que tiene el negocio con otras personas. Y además, en el caso de una sociedad, pues implicaría el cierre de esa sociedad, la desaparición de esa sociedad. Mm, La otra opción o el otro desenlace que puede tener un concurso es el convenio. El convenio es un acuerdo con la gente a la que el negocio le debe dinero. Ese acuerdo puede tener muchos tipos de cláusulas. Las más habituales son las quitas, que consisten en que se perdona por lo menos una parte de la deuda que tiene el negocio, y las esperas, que en lo que consisten es en retrasar o en alargar el plazo de pago de las deudas que tiene el negocio. Pues, por ejemplo, a lo mejor si inicialmente con un acreedor, pues imaginemos por ejemplo un préstamo bancario que se había pactado que se iba a devolver en 2 años, pues a lo mejor lo que se acuerda como consecuencia de la espera es que en vez de en 2 se devuelva en 3, por ejemplo. Y bueno, ya para concluir la respuesta a esta pregunta, la otra opción que habría, aparte de pedir la declaración de concurso, sería negociar con los acreedores. Y bueno, pues hay diferentes tipos de acuerdos, diferentes modalidades de acuerdos, y en el caso de los autónomos y de las pymes, la más adecuada, en mi opinión,
sería lo que se llama un acuerdo extrajudicial de pagos, que sería muy similar a un convenio. Sería muy similar a un convenio en su contenido, o sea, podría tener quitas, podría tener esperas y otro tipo de cláusulas que se suelen incluir en los convenios, con la diferencia de que de esta forma se puede, al acudir a este tipo de negociación, se puede evitar la declaración de concurso. ¿Y qué pasa si no hago nada al respecto? Vale. Pues si un empresario, un autónomo, un directivo de una sociedad detecta que su negocio está en esta situación de la que estoy hablando y decide no hacer nada, pues a lo mejor, por ejemplo, porque espera que la situación mejore, con el paso del tiempo, corre dos riesgos. Y los dos están relacionados. El primero sería más bien un riesgo empresarial o financiero, si podemos llamarlo así, que sería simplemente pues, que esa predicción que él tiene o esa esperanza que él tiene de que las cosas mejoren con el paso del tiempo no se cumpla y ocurra justamente lo contrario, que a medida que pase el tiempo la situación financiera del negocio se vaya deteriorando. Puede haber ocurrido, por ejemplo, no voy a generalizar porque sé que hay de todo, pero puede haber ocurrido en el sector de la hostelería, que muchos hosteleros esperaran que su negocio, una vez que llegara la desescalada, una vez que llegara el desconfinamiento, una vez que empezaran otra vez a venir turistas, se recuperara. Y eso, pues, probablemente en muchos casos no se haya cumplido y seguramente en ese sector, ahora mismo la situación de muchos negocios sea peor de lo que ya era en mayo o en junio. El segundo riesgo relacionado con este, que sí que es jurídico, es que el concurso se califica como culpable. Un concurso de acreedores es un procedimiento judicial muy largo, que tiene diferentes fases, y entonces aparte de decidir si el negocio se liquida o si se firma un convenio, el juez también analiza cuáles han sido las causas del concurso de acreedores y puede llegar a dos conclusiones: que el concurso ha sido fortuito o que el concurso ha sido culpable. Y uno de los motivos por los que la ley dice que el juez puede afirmar o dictar una sentencia diciendo que el concurso ha sido culpable es que el autónomo, o en el caso de una sociedad sus directivos, hayan agravado la situación de insolvencia con su comportamiento, con su conducta. Y eso pues es algo que puede suceder en el caso del que estaba hablando antes. Si el autónomo o el directivo opta por esperar y ver si las cosas mejoran sin hacer nada más, pues eso quizá podría ser un motivo por el que un juez dijera que su conducta ha sido culpable y que el concurso es culpable. ¿Qué consecuencias tiene la declaración o que el juez diga que el concurso es culpable? Pues pueden ser realmente graves. Por ejemplo, en un caso en el que el pasivo de ese negocio sea mayor que el activo, el juez podría condenar a las personas a las que considere culpables del concurso a cubrir ese déficit con su patrimonio. O sea, lo que no se puede pagar con el patrimonio que tiene el negocio, pues lo tendrán que pagar, en el caso de una sociedad, los directivos. Esto en el caso de una sociedad es realmente grave, porque hay gente, y realmente serio, porque hay gente que funda una sociedad o que crea una sociedad pensando que así su responsabilidad por deudas va a estar limitada. Eso es así siempre y cuando uno no sea, además de socio, directivo, administrador de la sociedad. Cuando eres administrador de la sociedad te pueden pasar este tipo de cosas. Uno de los casos en los que, siendo administrador, puedes llegar a responder, a ser responsable con tu patrimonio de las deudas del negocio, es este que estoy comentando. Y luego pues puede ocurrir otra cosa, que esto afectaría tanto a autónomos como a directivos de sociedades, que es que te inhabiliten para administrar bienes ajenos. Esto en el futuro podría impedir, por ejemplo, si tú quieres participar en otro negocio, pues a lo mejor te podría impedir ser administrador de ese negocio o directivo de ese negocio. Entonces, pues bueno, todo esto, sobre todo esto último que estoy comentando, tengo la sensación de que mucha gente no es consciente de ello, ¿vale? Yo he leído ya unos cuantos artículos de compañeros míos, de abogados, explicando este tema, y bueno, y lo explican muy bien, pero tengo la sensación de que no estamos transmitiendo bien el mensaje, o de que el mensaje no está calando. Y bueno, pues yo querría concluir esta entrevista, si me lo permites, recomendando a la gente que acuda a un abogado si se encuentra en esta situación y que valore las diferentes alternativas. Luego ya se verá en cada caso qué es lo que se hace, pero lo que no es recomendable, desde luego, es no hacer nada y pasar del tema.
Pues muchísimas gracias, Germán. Yo creo que ha quedado todo muy claro y nada, muchísimas gracias por unirte a esta iniciativa y por poder contar contigo. Y nada, pues el resto, animaros a ver más entrevistas. Tenemos otras pequeñas videoentrevistas en el canal de YouTube y webinars y otro tipo de contenido que podéis ver en la página de Reinicia en nuestra web. Muchísimas gracias y hasta luego.